Entonces, como él se siente en segundo plano, como que no está siendo observado, cuando la fiscal preguntó que si habían matado, él con la cabeza hizo que sí, levemente. Mira, hay gente muy resistente que le digan qué debe hacer y qué no debe hacer. Es una comunicación mucho más antigua que el habla. Comienza una nueva historia con Natsoy. Hola mi gente de Una Historia Más con Natsoy. Hoy estamos en otro episodio más con personas increíbles y hoy tengo el placer de presentarles al profesor Diego Canaval, experto en la comunicación no verbal, y hoy nos va a hablar un poco de lo humano, de algunas técnicas para aprender a comunicarnos mejor. Diego, bienvenido a Una Historia Más con Natsoy. ¿Cómo estás? Hola Nata, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué rico que estés aquí. Bueno, Diego, para entrar en materia, cuéntanos ¿por qué tomaste la decisión de estudiar el tema de la comunicación no verbal y cómo inició toda esta trayectoria? Bueno, es una historia bastante larga. Yo inicié en esto por accidente. Fui al Instituto Metropolitano de Educación, donde tú y yo nos conocemos, y fui por unas clases como diseñador gráfico, para dar clases de diseño gráfico en ese entonces. La chica que me entrevistó vio ahí en mi hoja de vida que yo había estado en radio. Había hecho una cosa menor en radio, pero igual estaba ahí en la hoja de vida. Y entonces ella me preguntó ahí como, oye, ¿y tú puedes dar una clase de expresión oral y corporal? Y yo, como iba ese día, pues decidí decir que sí a lo que fuera. Ah, bueno. Entonces yo, claro, por supuesto que podemos dar esa clase de expresión oral y corporal. Entonces me puse a estudiar el tema y me encontré con un libro que tengo por ahí que se llama La comunicación no verbal de Flora Davis. Okay. Y me encontré con ese mundo maravilloso que es la comunicación no verbal, porque influye en todo. O sea, la comunicación no verbal está presente en este momento en nuestra interacción, en el espacio, en la distancia que tenemos, en todo está presente, y es muy importante estar como consciente de que está comunicando nuestro cuerpo en todo momento, nuestro entorno, nuestro peinado, la ropa, todas estas cosas. Y entonces tenía a estos estudiantes ahí, 30 estudiantes en promedio todos los días saliendo al frente, yo diciéndoles, haz esto, no hagas esto. Y entonces era como un laboratorio que a mí me servía mucho para aprender también. Okay. Entonces me di cuenta que iban mejorando mis estudiantes y que también iba mejorando yo con los consejos y los tips que le daba. Entonces así arranqué en este mundo de la comunicación no verbal. Como casualidad. Como casualidad. Bueno, yo creo que era el destino, yo creo que también la vocación a veces nos llama, nos va llegando, y llegaste al lugar, al momento exacto, y ahí se dio. Pero Diego, cuéntale un poco a las personas cómo ha influido esto de la comunicación no verbal en tus relaciones personales. Muchísimo. Mira, uno es una persona antes y es otra persona totalmente diferente después de conocer este mundo y este tema, porque entonces empiezas a darte cuenta de más cosas que están pasando a tu alrededor que antes no percibías, y también empiezas a gestionar tu propia comunicación. O sea, te vas dando cuenta que hay cosas que funcionan muy bien en ciertos escenarios y hay otras que no. Entonces me cambió, digamos, completamente la vida. Creo que influye mucho en la personalidad también saber este tipo de conocimiento, porque, digamos, ya yo en la negociación o cuando salgo al frente sé cuáles son algunos gestos que me van a hacer ver que yo tengo seguridad y cuáles van a hacer que yo me vea inseguro. Entonces, pues trato de maximizar los gestos que muestran seguridad de mí y minimizar esos que muestran inseguridad de mí. Entonces cambia todo. Diego, pero ¿cómo manejas eso? Por ejemplo, cuando estás comunicándote con personas en algo más íntimo y más personal, porque uno podría decir, listo, en algo como lo planteas, profesional, te sirve como para tener análisis de algunas cosas, cómo debes hacerlo, pero ¿cómo haces para diferenciar eso de tu vida normal? Que estás hablando, no sé, con alguien que te gusta, ¿y cómo haces para diferenciar? ¿Me está tratando de decir esto o no lo analizo? ¿Cómo manejas eso? Bueno, es la parte oscura de la comunicación. Ok. ¿No? Porque claro, uno aprende, digamos, a leer ciertas cosas y se vuelve un poco mecánico. Okay. También una instrucción que yo doy a mis estudiantes y tal es tratar de no leer a las personas cercanas. Es difícil ser objetivo cuando estás viendo a alguien que te gusta, porque cuando ves a alguien que te gusta quieres ver cosas o quieres no ver ciertas cosas. Entonces no voy a ser totalmente objetivo. ¿Vieron? El amor es así. Sí, claro. Wow. En serio, Diego. Claro. Bueno, Diego, te hemos visto en la parte, pues has ejercido de manera profesional también muy cerca a los médicos. Cuéntanos por qué le diste este énfasis en el tema de la medicina de la comunicación no verbal. ¿Por qué para los médicos y toda esta área de la salud es importante este tema? Mira, es una pregunta muy bonita que me haces, porque yo creo que en ese sector encontré mi propósito de vida.
Cuando salí de este lugar donde daba clase, dije, ¿ahora qué me pongo a hacer? Entonces yo creo que en ese momento yo dije, esto le sirve a las empresas para vender, para el clima laboral. O sea, es que los comportamientos y la comunicación inciden mucho en la productividad, inciden mucho en el ambiente laboral. Entonces yo dije, bueno, voy a organizar unas charlas y esto para que estas empresas pues mejoren su comunicación no verbal. Entonces yo empecé regalando mis charlas. No, claro, empresas. Como todos, total. Entonces, sí, regalando, y entonces luego les decía, bueno, esto lo podemos mejorar. Y entonces empecé así a trabajar hasta que a mí llegó una persona que me dijo como, mira, tengo un hospital y la verdad lo que dijo la directora de ese hospital es necesito a alguien que tenga buen contenido, pero que a la vez me divierta a los médicos. ¡Wow! Entonces, él me dijo como esa premisa que tenía que ser como un payaso y yo dije, bueno, yo la verdad no sé si voy a hacer... Prácticamente Diego Canavas, la pausa activa del hospital, algo así. Sí, algo así. Yo dije, yo no aseguro que se vayan a reír, pero les tengo muy buen contenido. Entonces, cuando di ese curso, que fue un curso de 32 horas dirigido a líderes de hospitales, pues empecé a escucharlos a ellos en las cosas, en los ejemplos que decían de los médicos y toda esta comunicación que hay alrededor del entorno hospitalario. Y yo dije, esta gente necesita realmente tener este conocimiento, porque hay algo muy curioso que ocurre en el entorno médico y quiero ser muy claro y que no me malentiendan. Claro, tocarlo con mucho cuidado. Sí, porque generalmente las personas que trabajan en salud tienen el rasgo psicopático un poquito más alto que el promedio de las personas. Perdón, Diego, ¿qué es psicopático? Bien, el rasgo psicopático es un rasgo que todos tenemos, ¿sí? Que hace que nosotros seamos un poquito desprendidos emocionalmente del otro. Ya entiendo. Si ese rasgo está alto, ¿cierto? Que seamos un poco más egocéntricos, que seamos un poco más enfocados a los objetivos, ¿cierto? Entonces, que no nos emocionemos tanto con el otro. Entonces es muy importante para un médico, para alguien que trabaja en la salud, pues que si llegó alguien con la pierna destruida y llegó llorando, pues que no se ponga a llorar al lado de él, sino que pueda solucionar, ¿cierto? Sí. ¿Quién en la sociedad pues va a cortar a una persona en dos, ¿cierto? Sí, se total. Necesitan estos rasgos. Entonces, lo que hace estos rasgos es que los lleva a ser muy buenos técnicamente en su labor, pero también los empuja a comunicarse muy mal. ¿Cierto? Claro. Entonces hay que trabajar para balancear eso. Se lleva un poquito al extremo, ¿cierto? Para poder ser un buen profesional, pero entonces ahí ya no hay una conexión y de pronto el paciente no se siente tan escuchado. Uno a veces, y a uno le ha pasado, no todos los médicos, y saludamos a todos los médicos del área de la salud que nos estén viendo porque tengo varios amigos, nos ha pasado como todo en la vida. Hay algunos que son como un poco más fríos, otros más cálidos. Mi mamá es muy enferma, Diego, y hay momentos en que yo he llegado con mi mamá súper mal a un hospital y me he encontrado con todo tipo, pero qué rico que tú desde esta área pues les puedas ayudar a entender un poquito, porque yo me imagino que ellos están en una dualidad, quieren dar un poco más, pero está como esa barrera profesional, ¿no? Claro, y además este rasgo del que te hablo y esta manera de ellos a veces apartarse bastante del dolor ajeno es un blindaje psicológico. Claro. O sea, es un escudo porque es que la gente dice, ay, el médico que es inhumano y tal. No, tú no sabes todos los días cómo se está enfrentando al sufrimiento, cómo lo carga eso. Entonces, claro, tienen que blindarse un poquito alejándose pues, de la emoción. Ahora, la gente entonces como va una vez al médico, entonces quiere que sea cálido y tal. Y la verdad, en eso es lo que trabajamos, que el médico se vea cálido, pero también que se vea competente. Qué bonito. Diego, yo tengo otra duda. Aparte, pues, como de la docencia, de este tema del área de la salud, ¿a cuál, o sea, en qué gremio profesional también has acompañado? Mira, la comunicación no verbal lo atraviesa todo. Entonces, cualquier compañía, nosotros le escuchamos cuáles son sus necesidades comunicativas y lo que hacemos es plantear unos talleres y digamos, un currículum académico para ellos para que alcancen esos objetivos que tienen o superemos esas problemáticas que hay a nivel de comunicación. Ok, Diego, pero por ejemplo, a veces que uno ve esas series de investigaciones y no sé qué, cuéntame, ¿te ha tocado acompañar algún proceso, no sé, judicial, de investigación? ¿Te ha tocado? Sí, Cuéntanos. Yo he colaborado con Medicina Legal y Fiscalía en algunos casos. Entonces ahí lo que hacemos es observar el testimonio de las personas para establecer la veracidad de su discurso. O sea, a veces la gente me dice, ay no, entonces tú detectas mentiras. No. O sea, no es detección de mentiras, no se trata de decir, ay, Natalia está mintiendo o no está mintiendo. Lo que nosotros emitimos es un peritaje sobre si la persona está diciendo eso con seguridad
o le falta seguridad a la hora de decir. Entonces no decimos que miente, sino que este discurso es creíble y este pues es poco creíble. Bueno, ¿te ha tocado de pronto un caso puntual que nos quieras como compartir a modo de testimonio, que haya sido muy complejo, que sus resultados hayan sido muy visibles y que esto haya impactado pues a las personas que estaban acompañando ese proceso? Ay, me pones un poquito en aprieto. Porque no debería pues como contar cosas puntualmente, pero pues yo creo que, además porque la mayoría de casos que vemos allí son delitos de corte sexual. Okay. Porque muchas veces la única prueba que hay es el testimonio de la víctima, entonces hay que ver esos casos. Entonces, de esos casos pues no debería hablar, no podemos hablar. Ajá. Pero recuerdo uno que se estaba haciendo una autopsia psicológica. Una autopsia psicológica es que hay una persona que murió. Entonces, alrededor de la persona se hacen entrevistas a la gente cercana para establecer como esa psicología de la persona que murió. Okay. Entonces, recuerdo una vez que estaban haciendo esta autopsia psicológica, vimos los videos y era sobre alguien que o habían matado o se había suicidado. Okay. Bien, esta persona le preguntan en la entrevista si mataron a la persona o si se mató esa persona. Entonces ella respondió que se mató, ¿vale? Okay. Entonces estaba el abogado al lado de ella y le dice, el abogado también mostró, digamos, en su comunicación no verbal más de lo que mostró la persona que estaba siendo entrevistada. Okay. Entonces, como él se siente en segundo plano, como que no está siendo observado, cuando la fiscal preguntó que si habían matado, él con la cabeza hizo que sí, levemente. Y cuando dijo, no te lo puedo creer, o se mató, él hizo que no, levemente. Entonces, claro. No, parece chiste, pero es anécdota. Claro. Wow. Entonces, claro, yo me reúno con el fiscal y le digo, mira, encontré esto. Y entonces me dice como, yo no veo nada. Y entonces yo llegué y puse, digamos, por cada fotograma en Photoshop, tracé unas líneas verticales y unas líneas horizontales sobre su cabeza y le mostré en el fotograma cómo se movía ligeramente su cabeza en el no y cómo se movía ligeramente su cabeza en el sí. Entonces, pues esto, digamos, abre una línea de investigación para observar más detalladamente esto que está mostrándonos este abogado. Pero eso es muy bonito, impresionante, ¿no? Sí. Ay, ojalá existieran más personas como tú. Diego, yo quisiera preguntarte cuáles son esos desafíos que has enfrentado al educar a las personas en la comunicación no verbal en toda tu trayectoria. Mira, hay gente muy resistente a que le digan qué debe hacer y qué no debe hacer. Entonces yo no me dedico a decirle a la gente, mire, haga esto, no haga esto. Yo simplemente les muestro el panorama. Miren, con este comportamiento obtenemos estos resultados y con este comportamiento obtenemos estos resultados. Decida usted qué resultados quiere para su vida. Entonces, a veces es muy difícil, digamos que el gremio de los médicos, pues a mí me encanta estar ahí, me siento muy retado generalmente con estas personas. Es difícil, pero hay que llegarles conciencia. Entonces, al principio de la charla, uno los ve así en el celular, como ignorando. Que me va a ir a enseñar a mí, si yo llevo 20 años haciendo la medicina, ¿qué me va a decir? Y entonces los veo así y de repente lo empiezo a ver como interesados. Ya guarda el celular. Y ya guarda el celular. Y levanta la mano. Y al final estos que han tenido una cara hostil durante la charla, bonito. Se arriman y me dicen, oiga, muy interesante el tema, me gustó mucho. Y yo, pues ¿por qué estás haciendo mala cara toda la charla? Y se lo dices porque no lo notas, ¿no? Ok. Pero sí, digamos, valoran el conocimiento que uno les entrega porque lo sustenta uno pues en la ciencia y en ejemplos prácticos. Diego, ¿qué consejos podemos decirle a las personas que nos están viendo, que sean prácticos para que ellos empiecen a ser más conscientes de la comunicación no verbal? Ejemplos muy de coquito, que podamos poner en prácticas desde la persona más sencilla hasta el más estudiado. ¿Qué nos podrías regalar en este espacio, por favor? Oye, mira, lo que tú dices es muy importante. O sea, primero, hacerse consciente. Hay mucha gente que no es consciente del rostro que pone, de la postura que tiene. Entonces, primero, estar muy pendiente de qué estoy emitiendo. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Desmond Morris, que dice, no importa qué mensajes estás enviando, sino qué mensaje está recibiendo la otra persona. Porque tú puedes creer que te estás comunicando divinamente, pero el otro está recibiendo otro tipo de información, ¿cierto? Entonces es muy importante ser consciente de qué está recibiendo el otro de mi parte. Y así consejos de coquito, como tú me dices. Sí. Bien, tengo algunos. Primero, las posturas. Es muy importante que tu postura se vea relajada. O
sea, si tú quieres que la gente se relaje al lado tuyo, lo primero que tú tienes que hacer es relajarte tú, verte relajado. Entonces, en las posturas nos vemos relajados siempre y cuando no estemos tan contraídos. O sea, que nuestro cuerpo se sienta un poco expandido, ligeramente expandido. Ok. Eso muestra comodidad. Y entonces eso hace que el otro se sienta cómodo a tu lado. Wow. Entonces, por ejemplo, si yo hagamos de cuenta que estoy en una conversación contigo inconsciente, que no sé nada de la comunicación no verbal, y estoy dando una charla muy amena, pero estoy como así. Aunque sea yo la que está tensa, ese mensaje se lo transfiero yo a la persona que me está escuchando. Claro. ¿Qué? Mira. ¿Cómo así? Mira, pero hay bastantes mitos acerca, por ejemplo, del cruce de brazos. Tú podrías estar cruzada de brazos y estar muy enfocada en mi comunicación, porque la información que hay en internet es que si se cruzó de brazos, pues está negándose a la comunicación. Sí, eso era lo que yo había escuchado y de hecho lo pongo en práctica y les descruzo las manos y le digo, oye, estás cerrado, cerrado. Es un mito, o sea, Wow. hay que observar el conjunto del cuerpo, porque si yo solamente tengo los brazos cruzados, pero estoy aquí muy enfocado en ti, Ajá. quiere decir, o puedo estar yo poniéndote mucha atención y cuando me voy a enfocar en ti, entonces me cruzo para prestar más atención. Entonces es un mito, pues, que estar cruzado de brazos es estar negado a la comunicación. Hay que ver el conjunto. Si yo tengo cruce de brazos, si estoy así de medio lado y mirándote rayadito y levantándote una ceja, pues ya el conjunto de mi rostro con mi postura y toda esa actitud, pues dice que sí puede haber un cierre comunicativo. Pues si yo estoy cruzado de brazos y la estoy pasando bien y sonrío, no quiere decir que esté negándome. ¿Qué otro consejo así práctico que se da mucho? No sé, Diego Cannavale, es algo muy mío que lo voy a contar acá. Yo a veces noto la incomodidad de las personas y es solamente una comunicación no verbal. En mi teoría de Natalia Soto, cuando se rascan acá, yo la noto de inmediato, pero explícame esta en una conversación, ¿qué significa, por ejemplo? Mira, tú te estás rascando una parte que es muy importante para nosotros y es una parte muy vulnerable. ¿El cuello? Sí, la yugular. Ok, precisamente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que como cuando nos sentimos estresados o sentimos que estamos en peligro, tendemos a proteger nuestras partes más vulnerables, entonces aparece este rascado del cuello, ¿para qué? Para llevar la mano a esta zona y proteger al cuello de ese peligro que estamos sintiendo. El cerebro no identifica si es un peligro del otro que me está diciendo algo o si es un tigre el que me está atacando, sino que simplemente es peligro y punto. Es peligro y lleva las manos al cuello para protegerse. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Diego, y cuéntanos de pronto alguna charla o algún tema que nos quieras compartir, que estés preparando para futuro y que consideres que nos va a servir en este ratico. Mira, lo que estoy preparando es una charla o un curso de comunicación no verbal enfocada a la entrega de malas noticias. Y ya lo he hecho, pero en este momento estoy tratando de nutrirlo y alimentarlo para sacar un curso mucho más grande de esto. Y es que entregar malas noticias se entregan. O sea, no solamente los médicos entregan malas noticias. Uno en su casa, ante un accidente. Exacto. Estamos expuestos a dar malas noticias eventualmente. Entonces, como dices tú, esa mala noticia impacta profundamente al otro. Porque igual el otro va a sufrir, pero la gente va a recordar toda la vida cómo le dijiste y quién le dijo esa mala noticia. Entonces, tener un poco de tacto a partir del cuerpo, ¿cierto? A partir de la voz también, porque entregar una mala noticia, uno debe modificar la voz, uno debe bajar el tono. Pero a ver, ya va, perdóname Diego, pero es que tú cómo me vas a decir que tengo que modificar la voz, no sé, se murió mi hermano, un ejemplo que gracias a Dios no me ha pasado, pero que sé que mucha gente lo ha vivido, en ese momento de shock, ¿cómo voy a regular la voz? Dime tú eso. Claro, mira, si tú esa noticia la entregas con un tono alto, con un volumen alto y con una velocidad alta, lo que siente la gente es que a ti no te importa. O sea, si tú le llegas a decir a alguien, por ejemplo, se murió mi hermano, mira, y se lo dices así, pues parece que no tiene importancia para ti. Pero si tú bajas el tono, bajas la velocidad y bajas el volumen, generas un ambiente de cuidado con el otro, un ambiente o una atmósfera de privacidad, de condolencias con el otro. Total. Diego, hay algo que también me genera una duda y es que a veces veo en redes sociales que las personas cuando son figuras públicas y pasan un duelo, la gente tiende mucho a juzgar, pero yo no lo veo llorando, pero es que a mí me parece que no le importa. ¿Tú qué opinas de eso? Porque yo pienso desde mi ignorancia, pues la verdad, ojalá fuera igual de profesional a ti. Realmente estoy acá muy bien porque nos estás educando, pero yo creo que todo el mundo reacciona diferente a estos aspectos. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, lo que pasa es que a la mayoría de las personas
nos gusta mostrar las emociones positivas, pero ocultar las emociones negativas. Okay. Entonces tú revisas el Instagram de cualquier persona y eso son risas por todo lado, y riqueza, y viajes y tal. Nunca, o bueno, sí, alguna vez se puso por allá de moda grabarse llorando y suben un post, pero eso es un post en un mar de sonrisas. Total. Entonces, claro, la gente tiende a ocultar sus emociones negativas y a mostrar sus emociones positivas. Es lo más normal que puede ocurrir. Entonces, alguien que solamente ve al otro por redes sociales, pues puede hacer este comentario ligero de que no la ha pasado mal. Entonces, ahí los que están equivocados son los que están sacando suposiciones de la persona que está emitiendo eso, porque lo más seguro es que a uno le duele. Pues están emitiendo un juicio. Sí. Exactamente. Diego, ¿has dudado en algún momento de esta profesión a la que te estás dedicando? Todo el tiempo. Ay, Dios mío, cuéntanos sobre eso. Bien, no, yo me siento muy contento de lo que hago y me encanta hacerlo y estudio mucho, pero claro, a mí me parece que es importante también dudar del propio arte y más que todo dudar cuando uno está haciendo una lectura de alguien. Entonces yo lo que también enseño a mis estudiantes es lo primero que vieron, duden de eso y vayan más, o sea, observen más, busquen más. Entonces es importante a veces dudar de ese propio arte para tratar de también ser un poco más riguroso a la hora de observar o a la hora de enseñar. Diego, ahora hablemos del conocimiento de sí mismo, que es algo que está tan de moda. ¿Cómo ha sido el conocerte, pues, a ti, digamos, frente a un espejo con este tema de la comunicación no verbal? ¿Has sido más consciente de patrones tuyos repetitivos? ¿Te has mirado al espejo? ¿Te ha tocado hacerte una evaluación? ¿Te has entrado en modo choque? Cuéntanos un poco más, desnúdanos tu alma. Mira, sí, hay 2 consejos universales ahí de oro que son conocerse a sí mismo y de nada mucho. O sea, no abusar de las cosas. ¿Cómo de nada mucho? De nada mucho. Eso está bueno, apúntenlo. Sí. ¿Ha sido complicado? Sí, pero me he logrado conocer a través de, como entonces uno da exposiciones, lo graban y entonces también salen, a veces uno sale en televisión. Total. Entonces esas grabaciones, yo soy súper crítico, o sea, cuando salga este video, yo voy a estar diciendo, pero ¿por qué me veo así? ¿Pero por qué me muevo así? ¿Pero por qué hago esto? Claro, es difícil a veces verse, pero es lo más importante y lo que yo le digo a mis estudiantes que deben hacer con regularidad es grabarse y observarse, porque es la mejor manera de corregirse a sí mismo. Bueno, Diego, quiero tocar un tema súper importante y sé que este podcast lo van a ver muchas mamás y quiero aprovecharte full. Cierto que la comunicación no verbal viene incluso desde ese vientre materno. Háblanos desde la creación de la humanidad, desde que somos bebecitos, cómo es importante esa comunicación no verbal, no tanto para nuestros bebés, sino como padres, por ejemplo. Ok, mira, la comunicación no verbal es una comunicación mucho más antigua que el habla, como me dices, de la humanidad. Okay. Entonces, desde que la vida es vida, hay comunicación no verbal. Entonces, por ejemplo, arranca esto con las medusas, que son los primeros animales, porque antes de las medusas son las esponjas, que son protoanimales, pero no tienen movimiento. Okay. La medusa ya tiene movimiento. Entonces, la medusa, digamos, se arrima a algo donde se siente insegura y entonces son los primeros que tienen el cableado de adentro hacia afuera, que es el sistema nervioso, para sentir que hay en el exterior y tomar una decisión interna. Entonces, cuando la medusa se acerca a un peligro, pues entonces ese sistema le ayuda a salir inmediatamente en dirección contraria, ¿cierto? Entonces, ese sistema lo hemos heredado todos los animales a partir de la medusa, que es que cuando nos sentimos en peligro, pues nos alejamos, pero cuando sentimos oportunidad, pues nos acercamos. O cuando nos sentimos cómodos, nos expandimos, y cuando nos sentimos incómodos, nos contraemos. Entonces, digamos, la comunicación no verbal existe desde que existe la vida. Y lo que me dices de los papás con los bebés, claro, como cuando nacemos no tenemos un lenguaje hablado, lo que prima es la comunicación no verbal. Por eso el bebé lo expresa con el llanto, con la alegría, con una serie de expresiones faciales que van a estar dando ese diálogo al papá de cómo estoy, si estoy incómodo, si estoy cómodo, si tengo poca estimulación, si tengo mucha estimulación. Entonces todo ese lenguaje hay que aprender a leerlo del bebé. Tremendo. Entonces, más que ser mamá es aprender a escuchar a ese bebé, incluso desde que está en el vientre. Sí. Incluso las mamás comienzan a identificar el llanto, el tono del llanto. Hay llantos que son de hambre, hay llantos que son de incomodidad, hay llantos dependiendo de qué le está ocurriendo al bebé. Mamá, son unas teras, las saludamos a todas. De hecho, a veces que comparto, tengo muchas amigas mamás, incluso con bebés chiquitos, y entonces a veces, no sé, el bebé se pone a llorar y yo como que me asusto, ¿cierto? Y no soy mamá, quiero ser mamá, pero a ver. Y ella sí es que, ay, no, tiene hambre, ay, no, tiene calor.
y yo, estamos frescos, y yo, pero ¿cómo te diste cuenta que tenía calor? O sea, eso me parece impresionante, pero eso es que como un instinto maternal, o ya viene en el ADN, porque eso me parece impresionante. Sí, nosotros de alguna manera ya venimos cableados para identificar ciertas cosas, por eso el oído de la mujer es más sensible al llanto del bebé, que es un sonido agudo. Entonces por eso a veces las mamás se quejan de que el bebé llora en la noche y que se levantan son ellas y no el esposo o no el papá. Ok. Claro, pero es que el papá no lo ha escuchado, para él ese sonido no capta esa atención y no lo despierta, mientras que un sonido grave, de que se cayó algo, eso sí despierta más fácil al hombre y no a la mujer. Porque es el instinto protector. Claro, porque hay que ir a revisar si se nos ha metido un intruso, si ha pasado algo de lo que tengamos que defender a nuestra familia. Bueno, ya que hablaste ahorita, hace un ratico, del tema de los animales, ¿cuál sería ese animal, pues como de todo este reino, que tiene la comunicación no verbal como más notable y más visible? Ok, mira, todos los animales tienen una comunicación no verbal, entre ellos, digamos, el de las abejas es muy interesante. ¿Abejas? Claro. A ver, ¿cómo es eso? Porque las abejas van danzando de una manera circular y con una vibración tal que lo que hacen ellas en ese lenguaje es indicarle con respecto al sol en dónde está y a qué distancia están las flores o dónde se pueden alimentar. Bueno, es un lenguaje que no le sirve para filosofar, pero le sirve para ubicar la comida. Pues parece intuición, ¿o qué? Porque, es un lenguaje muy desarrollado. Ay, no lo hubiera pensado, pensé que me ibas a decir, no sé, el mono, el dinosaurio, pero me me dejaste mínimo como múltiplo, como dicen por ahí. Sí, bueno, y todos los animales, por ejemplo, Tremendo. Los gatos. Hay una serie de expresiones faciales muy ligeras, muy leves que tienen los gatos, pero también tienen expresiones faciales, pero tienen más expresión facial los perros. Entonces, por eso la gente logra conectar más emocionalmente con un perro, porque un perro te mueve las cejas como si estuviera triste. Sí. Te pone una cara como de alegre, como de pícaro, como de dice algo. Entonces tú ves una serie de expresiones faciales en el perro que se parecen mucho y entonces nos comunicamos como más profundamente con ellos emocionalmente y por eso pues tendemos a tener una relación muy cercana con ellos. Bueno, vamos a darle un poquito de calor a esta conversación, ya que estamos, está bien, ya que estamos en este tema del enamoramiento también, de las relaciones, del amor, que es lo que nos emana la vida. Yo quisiera que nos des unas tácticas tanto para mujeres y hombres, pues puedes llamarse así, de seducción, de cómo expresar nuestras emociones a la hora de conquistar a alguien. Háblanos un poco de la comunicación no verbal en el área afectiva. Te escuchamos, a ver, vamos a aprender, vamos a concentrar. Ok, he dado algunas charlas sobre comunicación no verbal y seducción o seducción inconsciente. Bien, lo primero es decirle a la gente que saber de seducción no nos hace seductores. Ya saben, pilas, o sea, tienen que esforzarse. Sí, tú puedes saber técnicamente cómo se seduce, pero eso no te hace seductor. Entonces hay una serie de movimientos o velocidades en el movimiento que te hacen ver más seductor. Por ejemplo, el movimiento lento te hace ver un poco más seductor. No es lo mismo si una chica se corre el cabello así un poco rápido, como a ver, te va a tener que explicar esto, ¿cierto? A que si se lo corre un poco más lentamente. Ah, ok. ¿Cierto? Entonces, oye, no había pensado en eso. Sí, el movimiento un poquito más lento tiende a ser más atractivo porque muestra seguridad sobre sí mismo. Entonces los hombres que se mueven un poquito más lento que el promedio de los demás, pues envían ese mensaje de seguridad de sí mismos y la capacidad que tienen de respuesta ante cualquier evento que suceda. Entonces una mujer heterosexual prefiere de su grupo al hombre que se mueve un poquito más lento por eso, porque le da esa sensación de que puede ser un líder para ese grupo, de que puede actuar de buena forma si ocurre algo. Wow. Y por ejemplo, has visto que aunque no tengamos conocimiento de la comunicación no verbal, has visto una pareja y has identificado esos movimientos tal cual como me los explicas. Sí, mira, por ejemplo, tú dices que no sabemos de comunicación. Lo que pasa es que la gente sabe, lo que pasa es que no sabe que sabe, pero todos saben mucho. Wow. Por ejemplo, una mujer cuando está siendo seducida y quiere rechazar, digamos, esa seducción, tiene algo que aprendió, o sea, que no aprendió en ninguna parte, pero que lo tiene cableado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mujer está ahí y pone la mano sobre la mesa. Entonces el chico llega y le pone la mano encima. Sí. Entonces, ¿qué hace una mujer que no quiere, que rechaza ese Pues la quita, ese ¿no? intento de seducción? Claro, todos pensaríamos que la quita inmediatamente, pero podría ser un poco grosero e incomodar la situación. Sí, para no ser tan evidente. Eso, para no ser tan evidente que hace una mujer, lo hace de manera, digamos, automática, y es que deja la mano como si estuviera muerta. ¿Qué? No te lo creo. Claro, no hay ningún movimiento. Es como decirle al otro, como, oye, ni te he sentido.
Y entonces en cualquier momento más adelante, cuando pueda, ay, mira eso por allá que está. No es así, esa es la C. Y ahí la saca. Wow. Pero en principio la deja como si estuviera muerta. Si la chica sí quiere, digamos, continuar o dar luz verde a esa seducción, sí, lo que hace es mover un poco la mano para sentir que se reconforta en él. La acomoda, ¿o qué? Sentí tu mano y aquí estoy contigo. Como que te afirmo que sí. Exacto. He sentido que me tocas y yo estoy aquí contigo en ese contacto. Wow. Entonces es una manera de un poco darle luz verde. Y entonces todas estas cosas están pasando a medida que se va dando la seducción y es como una danza entre las personas que van llevándonos a estos términos pues del amor. Y me encanta porque cuando vemos el reino animal, a veces estos animales que hacen una danza súper especial y muestran su pelaje, pues a la hora, ¿cierto?, de encontrarse con la hembra. Cuéntame también una técnica de seducción muy común en el hombre y también de rechazo, por ejemplo. Mira, estabas hablando de la danza de los animales y sí, quiero hablar un poco de eso antes de lo que me estás pidiendo. Y es que, por ejemplo, los animales que se diferencian hembra y macho, o sea, que se diferencian anatómicamente, sí, estas diferencias, entre más exageradas, son más atractivas para el otro género. Y también en nosotros, en los humanos. ¿Pero cómo así? No entendí. Mira, por ejemplo, hay arañas que la araña hembra es de un tamaño y la araña macho es de otro tamaño. Ah, ya se entiendo. Diferencian. Entonces, por ejemplo, tú coges a un conejo o una coneja y tú no sabes si es hembra o macho. Total. Tú tienes que ir y verificar. Verificar, exacto. Sí. A ver si es hembra o macho. Pero hay otro tipo de animales que se diferencian mucho la hembra del macho. Por ejemplo, el pavo real. Sí, total. ¿Cierto? Por ejemplo, algunos pájaros. Sí. Entonces, estos animales que se diferencian anatómicamente entre el género, lo que hace es que entre más se exagere la diferencia, pues más resulta atractivo para el otro. En los humanos también. ¿Cuáles diferencias anatómicas tenemos los hombres de las mujeres? Te voy a empezar a señalar. El tamaño de los pies. Sí. Los hombres tienen los pies más grandes, las mujeres el pie pequeño. ¿Qué pasó en China hace muchos años y todavía a veces es práctica? Que les ponen unos zapatos muy pequeñitos para reducir el tamaño de los pies de las mujeres, porque entre más se note esa diferencia, pues más atractivo se hace. Otra diferencia. Increíble. Hay otra diferencia y es, digamos, las caderas, ¿cierto? El eje. Entonces, como las caderas de los hombres son más estrechas, el eje es más corto, las de las mujeres más anchas, entonces esa diferencia entre más se note, más atractivo se hace para el otro género. Sigamos subiendo. Entonces, ¿qué otra diferencia hay? El pecho. Sí, obvio, sí. Entonces, anatómicamente es una diferencia. Entre más se exagere esa diferencia, parece que más atractivo se hace. Otra diferencia, el cuello, el largo del cuello. Las mujeres tienen el cuello más largo. En África hay una tribu que se llama las mujeres jirafa, que les añaden anillos. Sí, anillos lo he visto. para estirar el cuello. Entonces, entre más cuello largo tienes, más seductor se hace para el otro género. Eso. Entonces, ¿ves? Entre más se exagera la diferencia anatómica entre el hombre y la mujer, pues más atractivo se hace. Entonces, por ejemplo, el cabello, tú y yo, nos diferenciamos en el cabello, pero el cabello también podría tener una melena. Sí, ¿cierto? Normal. Entonces, culturalmente hemos diferenciado al hombre de la mujer en el corte del cabello. Entonces, sí, mucho. Entonces, por eso muchos hombres, pues entre más largo tienen el cabello de la mujer, pues parece que más bonita o más deseada es. Bueno, wow. ¿ves? Entonces, esos cambios significativos hacen que haya mayor atracción entre nosotros. Diego, ¿cuál es ese mensaje importante que te gustaría dejarle a nuestros oyentes de Una Historia Más con Natsoy sobre la comunicación no verbal? Mira, me gustaría que quede muy claro entre todas las personas una investigación que leí hace poco sobre ejecutivos de muy alto éxito, ejecutivos de mediano éxito y ejecutivos nada exitosos. Okay. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? ¿Qué hacen los ejecutivos de muy alto éxito? Preguntan, piden opinión, feedback, retroalimentación de todas las personas, no importa quién. No importa si es exitoso o si no es exitoso. Le preguntan al otro, oiga, ¿cómo lo hago y cómo lo puedo hacer mejor? Los ejecutivos de mediano éxito, ¿qué hacen? Prestan atención, piden consejo, pero solo a las personas que son más exitosas que ellas. O sea, los que están por encima de ellos. Los que están por debajo no les importa. Dicen, este no ha triunfado, que me van a ir a decir. Wow. Eso hacen los ejecutivos de mediano éxito. ¿Y qué crees que hacen los ejecutivos nada exitosos? Ni preguntan. No preguntan. No piden feedback, no piden retroalimentación, no piden consejo a nadie. O sea que si hacen algo mal, lo siguen repitiendo por el resto de su vida. ¿Qué? Entonces, mi consejo, evidentemente, es
pidan retroalimentación y consejo de las demás personas, no importa quién sea, porque ninguno de los que estamos aquí, nadie de los que está viendo esto, se ve a sí mismo. Son los otros los que nos ven. Y entonces cuando tú le preguntas a otra persona cómo hace las cosas, pues tienes un panorama mucho más real de cómo estás haciendo las cosas. No, y Diego, y pongámosle un poco de valor a esto, y es la humildad, ¿cierto? Yo hace poco escuchaba también que, no sé, es como un dicho de un sabio, que él es el maestro, pero cuando escucha, digamos, a sus súbditos, él siempre toma nota y él dice, siempre hay que dudar de nuestra memoria, y nos hace humildes y sencillos de entender de que no somos como un yogur que estamos ya con la receta preparados, sino que constantemente estamos aprendiendo. Y me encanta eso que dices de los exitosos, porque incluso me dices que su opinión hasta en la persona más sencilla es totalmente válida, porque es que yo creo que todos podemos aportarle una verdad al otro. ¿Tú qué opinas de eso, Diego? Estoy totalmente de acuerdo, Nati. Qué bello. Bueno, yo quiero darle las gracias a Diego Canaval por regalarnos de su tiempo. Es un hombre muy ocupado. Si se lo encuentran como docente, valórenlo. También fue mi docente en el primer semestre de televisión. Aprendí un montón. Me pude hacer un clown, mejor dicho, súper difícil. Y no, dale para adelante, sigue expandiendo ese conocimiento, Diego, porque considero que es algo demasiado importante, porque a veces expresamos las cosas como muy así, somos muy escuetos, no nos miramos, y yo creo que esto de la comunicación no verbal es muy importante. Y no quiero finalizar, se me vino una idea. ¿Qué tan importante es la comunicación no verbal en el tema del amor? Porque tú dices, es muy difícil analizar cuando estamos ciegos, pero hay momentos en que la otra persona literal te está rechazando y seguimos ahí. ¿Por qué pasa eso? Bien, por lo que te decía en principio ahorita, porque no somos objetivos a la hora de ver a alguien que está dentro de nuestro sentimiento. Entonces hay cosas que sí vamos a querer ver y hay cosas que no vamos a querer ver. Entonces esos mensajes que tú dices de rechazo, pues los vamos a querer obviar porque es lo que no queremos recibir, es lo que no queremos ver. Por eso yo aconsejo que no se revise a las parejas o a la gente cercana. Sin embargo, sí hay cosas importantes que uno puede aprender de esto para escoger mejor a su pareja. Entonces hay una serie, digamos, de red flags o de banderas rojas que uno va identificando en el comportamiento del otro, que son cosas que no deberíamos pasar, porque a veces las vemos pero decimos, y yo lo puedo hacer mejor, y ocurre pues que nos vamos equivocando, metiéndonos con determinada persona o no. Bueno, muchas gracias por estar en este capítulo, gracias por sintonizarnos, compartan este video, denle like a la campanita, y bueno, recuerden que sus vivencias tienen el poder de transformar el mundo. Bye bye.